Muy buenas tardes, querida familia de Facebook. Dios les bendiga, muchas gracias por acompañarnos. Aquí estamos en otra más de estas transmisiones que estamos haciendo para poder aprender todos juntos a aprender a leer la palabra de Dios. Les agradezco que me acompañen. Dios les bendiga. Vamos a comenzar este estudio del capítulo número 15 del libro de los Hechos, versículo número 1. En este estudio vamos a poder ver varias cosas. Nos vamos a poder enfocar en cómo es que la iglesia primitiva se está desarrollando. Vamos a poder aprender cómo es que hay varias doctrinas, por así decirlo, sí, doctrinas que tienen sus costumbres bien arraigadas y pues a veces con mala intención o a veces con buena intención pretenden cambiar el evangelio, y eso ha sido un problema desde aquellos tiempos y hasta el día de hoy, que hay doctrinas que quieren ayudarle a Dios cambiando el evangelio, cambiando la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a tratar de hacerlo un poco más, el estudio un poco más ligero, menos detallado. Te pido por favor que me acompañes con tu palabra, con tu Biblia, nos acompañes y nos ayudes a leer juntos, que estudiemos juntos. Por favor te pido que tengas un libro de apuntes para que hagas tus notas y puedas tú solo después concordar, o puedas tú solo hacer tus investigaciones, o solo puedas hacer tus notas para que pues las guardes y las tengas como referencia o para refrescar el estudio. Entonces te pido que por favor me acompañes, capítulo número 15, versículo número 1 del libro de los Hechos. Pero no sin antes, vamos a comenzar haciendo una oración, pidiendo la guianza del Espíritu Santo, que sea el quien nos guíe. Vamos a pedir al Espíritu Santo que sea quien nos dé el discernimiento y la revelación. Amén. Padre Santo, te damos las gracias, bendito Dios, por acompañarnos. Gracias, bendito Padre, por estar con nosotros en este momento. Y gracias por este medio que nos da, Señor, para poder enseñar tu palabra. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos, bendito Dios, que seas tú dándonos revelación. Nos ponemos en tus manos y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar con el estudio, la palabra de Dios. Este estudio lo vamos a hacer sencillo, no tan detallado, pero te voy a pedir que por favor pues dispongas tu corazón. Estamos en el libro de los Hechos. Yo sé que pues obviamente si no conoces bien los evangelios, pues va a haber partes que estemos estudiando que no vas a entender, pero eso al contrario de que te desanime y te apartes, pues confío en Dios que te anime más para que te pongas a estudiar los evangelios y entonces puedas entender de qué estamos hablando en el libro de los Hechos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso a que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Bueno, pues por principio de cuentas, pues como estaba hablando ahorita en la introducción, pues siempre va a haber personas que quieren ayudarle a Dios cambiando el evangelio o agregándole cosas o haciendo cosas pensando ellos que están queriendo ayudar a Dios. Entonces aquí nos damos cuenta, vamos a hacer un pequeño resumen. Pablo y Bernabé hicieron un viaje misionero, plantando iglesias, sembrando semilla, predicando el evangelio, ayudando, sirviendo de instrumentos para que muchas almas se hicieran salvas, ¿verdad? En este tiempo que ellos salieron a predicar, Jacobo de la iglesia de Jerusalén, hermano de nuestro Señor Jesucristo, medio hermano, hijo de María y de José, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo,
que se dice que era el que quedó encargado en la iglesia de Jerusalén después de Pedro. Pues Jacobo mandó a hermanos a la iglesia a poder a ver cómo estaban en Antioquía, las iglesias que estaban en Antioquía. Pero estos hermanos eran judaizantes, eran fariseos que se acababan de convertir al cristianismo, y estos hermanos judíos, judaizantes, pues que tenían el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento, en la ley del Antiguo Testamento requiere que cada judío sea circuncidado. Bueno, pues estos judaizantes llegaron a Antioquía y empezaron a predicar y a enseñar a los hermanos de las iglesias que Pablo había plantado ahí, que para poder ser salvos tenían que hacerse pasar por el rito de la circuncisión. Lo cual, aquí estamos mirando en el versículo número 2, que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y una contienda no pequeña. ¿Por qué razón? Porque Pablo estaba predicando la gracia. Y ahorita vamos a ver cómo es que Pablo nos enseña que nosotros somos salvos por gracia. Cierra la puerta, por favor. Perdón por la interrupción, pero teníamos visitas. Bueno, déjala abierta, hija, por favor. Entonces, estos hermanos vinieron y empezaron a enseñar que todos los gentiles que no eran judíos tenían que circuncidarse. Empezaron a enseñar que tenían que cambiar sus costumbres, que sí era por fe, pero había algo más que hacer, que tenían que ellos que salvarse a sí mismos y tenían que hacer todos los ritos que los judíos tenían, que es el rito de la circuncisión. Luna está acá afuera, Entonces, perdón. Entonces llegaron, enseñaron y inquietaron a los hermanos de la iglesia de Antioquía que no eran judíos, eran gentiles. Pues cuando regresó Pablo y Bernabé, se encontraron con la confrontación de los gentiles en esas iglesias, preguntándoles por qué habían ido los judíos y les estaban requiriendo que para poder verdaderamente ser cristianos tenían que pasar por el rito de la circuncisión. Entonces esto causó una gran contienda. Donde me quiero enfocar es que estos judaizantes estaban tratando de implementar la circuncisión en la iglesia gentil de Antioquía sin ningún fundamento. En primer lugar, tomaron su propia decisión. En segundo lugar, sin la orden de nadie, quisieron implementar esta regla sin siquiera preguntar. Entonces ellos estaban haciendo algo que no se les había pedido y estaban inquietando a los hermanos. Bueno, miramos aquí que, perdón, porque es que hoy sí tengo muchas distracciones, muchas. Miramos aquí que pues que estaban queriendo que pudieras tener un precio o pudieras hacer algo tú mismo por tu propia salvación. Y para poder ser cristiano que tendrías que primero pasar a ser judío o judaizante y después obtener la salvación, lo cual Lucy, dile que saque el perro, por favor, ¿no? Entonces, pues le estaban obligando a ser circuncidados, ¿verdad? En el versículo número 2 dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso a que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Entonces aquí es donde aparece el primer concilio. El primer concilio fue en Jerusalén y el asunto que se estaba tratando era la circuncisión. La circuncisión es una ley que está en el Antiguo Testamento y es demandada a los judíos. Esa ley la quisieron traer a la iglesia que no era judía, que era una iglesia gentil, conformada por judíos y por personas que no eran judías, pero que ya se habían convertido al cristianismo, ya creían en Cristo. Entonces, si nosotros recordamos, para poder ser cristianos, lo único que se nos requiere es creer en el nombre de Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados, y es todo lo que nos piden.
creer y arrepentirnos. Ya la obediencia, ya la adoración, ya todo viene por el creer, ¿verdad? Ya viene junto, pero el primer requisito que nos piden es creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que es Jesucristo. Entonces los judíos estaban aquí queriendo complicar las cosas, decidieron que Pablo y Bernabé tenían que ir a Jerusalén, y en el versículo número 3 nos muestra: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que la iglesia que Pablo y Bernabé habían fundado, y los mismos que habían confrontado con las preguntas que habían traído los otros judaizantes a la iglesia de Antioquía, los encaminaron. Cuando dice que los encaminaron, quiere decir que les estaban dando ánimo, que los estaban apoyando, que no les estaban dando la espalda, pero y que pues los mandaron a Jerusalén para que pudieran arreglar ese conflicto que se había originado a causa de la ley que querían los judíos que siguieran guardando los gentiles. Ahora, tenemos que hacer hincapié o énfasis en que nosotros como cristianos ya no estamos bajo la ley, no, estamos bajo la gracia. Y los judíos querían que estos cristianos se sometieran otra vez bajo la ley para poder ser salvos. Aunque no eran ideas disparadas porque tenían fundamento bíblico, Cristo nos vino a enseñar que la ley fue dada a Moisés, pero la gracia y la verdad fueron entregadas a nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso causaba un conflicto. Entonces, para resolver este conflicto, Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén a poder tratar ese problema con los apóstoles originales, o sea, con los apóstoles que nuestro Señor Jesucristo escogió, y con los demás ancianos y con los demás diáconos y discípulos que estaban en Jerusalén. Recordemos que Jerusalén fue el epicentro o el lugar donde nació la iglesia, ¿verdad? Pero también recordemos que Jerusalén fue el lugar donde rechazaron la palabra y rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a eso, entonces Dios escogió a Pablo y lo usó como instrumento para que Pablo predicara a todas las iglesias o las asambleas, o que Pablo saliera a lugares, a países, regiones, áreas que no eran judías, para predicar el evangelio y que muchas almas se salvaran a través de la palabra de Dios, a través del evangelio. Bueno, te invito por favor que si tienes alguna pregunta o no entiendes o de qué es el tema, por favor me escribas para poder explicarlo un poquito mejor, si es que hay algún tema que estamos hablando y no lo estás entendiendo. Lucy, si me dices, por favor, si hay alguien comentando. Le damos la bienvenida a Karina. Dios le bendiga, muchas gracias por acompañarnos. Entonces, subieron a Jerusalén, y dice en versículo número 4, dice: y llegados ellos a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Bueno, aquí nos vamos a dar cuenta que Pablo no desperdiciaba el tiempo. Aprovechó para ir a arreglar este asunto a Jerusalén. En su camino de regreso pasó por Fenicia y Samaria, ciudades judías, y a las iglesias donde ya había predicado Pedro, ya había predicado Juan, donde ya habían sembrado una asamblea ahí, donde ya estaban creciendo los discípulos y donde ya estaban trabajando. Pues Pablo pasó por ahí y no perdió el tiempo, y pasó contándole a la gente lo que Dios había hecho en su viaje misionero, cómo fue cómo Dios trató con ellos, porque no nada más, si recordamos, sanó Pablo, predicó a los judíos, predicó a los gentiles, fue apedreado, fue corrido, fue vituperado. Todo esto lo platicó Pablo en las iglesias camino a Jerusalén, y el propósito, y aquí miramos que todos se regocijaban cuando Pablo contaba. Estaba prácticamente el propósito de Pablo era mostrarle a las iglesias cómo es que la mano de Dios estaba sobre Pablo y estaba respaldado
Pablo por Dios y por el Espíritu Santo, y cómo es que Dios hacía milagros a través de Pablo, y cómo es que Dios procuraba que los demás creyeran a través de los milagros, a través de la predicación, a través de la palabra que estaba trayendo Pablo. Esto lo usaba como un punto de referencia para que los demás vieran que era el Espíritu Santo quien guiaba a Pablo. Entonces, miramos aquí que Pablo pues iba refiriendo todas las cosas que Dios estaba haciendo con ellos, todas las pruebas, todos los milagros, todas las bendiciones, todo lo que Dios estaba haciendo con ellos, Pablo les estaba platicando con un propósito de que su fe aumentara, de que su fe creciera y de que, porque los judíos nada más tenían una visión, que era la salvación para ellos, para su pueblo. Era lo que les habían enseñado y era lo que había predicado Pedro. Pero Pablo estaba mostrándoles cómo el programa de Dios iba más allá del pueblo judío, que tenía que alcanzar hasta los confines de la tierra, tenía que alcanzar a todas las almas que escucharan el Evangelio. Por eso es que Pablo estaba haciendo hincapié o estaba haciendo detalles de todo lo que Dios había hecho con ellos, para que ellos miraran que los gentiles también estaban recibiendo del mismo espíritu que tú y yo hoy tenemos y que tenían en aquel tiempo, y que ellos pudieran ver que los gentiles se estaban salvando, que los gentiles estaban recibiendo del mismo espíritu y que estaba haciendo Dios milagros entre un pueblo pagano, idólatra. Ahorita vamos a ver por qué. Te voy a recomendar que si ya has estado estudiando, ya sabes de lo que estamos hablando, te voy a recomendar que leas el libro de Gálatas, los 6 capítulos, pero que te enfoques en los primeros 3, 4, en todos los capítulos, pero en los primeros capítulos, si ya has estado leyendo, entonces vas a poder entender Gálatas. Si tú ya has estado con nosotros, vas a poder darte cuenta que ya vas aprendiendo a leer la Biblia, te vas a poder dar cuenta que el Espíritu Santo ya te empieza a discernir las cosas y vas a poder entender ya una carta de Pablo dirigida a una iglesia, a la iglesia de Galacia. Te vas a poder dar cuenta cuáles eran los temas que se estaban tratando. Vas a poder conciliar la carta de Gálatas con este capítulo de Hechos, porque este capítulo originó un concilio, originó conflicto entre los gentiles y los judíos, originó conflicto entre los mismos judíos. Lo vamos a ir decidiendo poco a poco en el transcurso del capítulo, pero te invito a que lo leas para que tú mismo te des cuenta en el avance que vas teniendo referente a tu espiritualidad, a tu fe, a lo que estás queriendo aprender referente a la palabra de Dios. Vas a poder entender ya más. Si no has leído bien los evangelios, pues entonces eso va a hacer que no entiendas bien el libro de los Hechos, y pues las cartas tienen un propósito, dirigidas a una iglesia con un problema en específico que las iglesias estaban pasando en aquel tiempo. Entonces, anótale que inviértele un poquito de tiempo en el libro de Gálatas para que puedas entender un poquito más este capítulo número 15 del libro de los Hechos. Amén. Entonces, versículo número 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Entonces, miramos cómo lo dice el escritor: algunos de la secta de los fariseos, personas sumamente religiosas, celosas por su religión, llenas de ritos y costumbres, que estaban queriendo traer sus costumbres y sus ritos al cristianismo que Cristo nos había dejado, queriéndole agregar más cosas que no se les había pedido, cosas que tienen respaldo bíblico, pero en la ley, no en la gracia. Y quiero que tengas en cuenta que nosotros somos cristianos, y que somos cristianos por gracia, y que estamos bajo la gracia, que somos cristianos pero ya no estamos bajo la ley. Obviamente, si somos cristianos por gracia, debemos de comportarnos como Dios manda, y al tú ser obediente y comportarte y hacer la voluntad de Dios, pues obviamente no vas a romper la ley, pero ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Amén. Bueno, entonces aquí los fariseos están diciendo que es necesario mandarles circuncidar y que guarden la ley de Moisés. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían una promesa de Dios, ¿verdad? Y querían que
que esa promesa para los judíos también fuera para los gentiles, que es que vamos a tener un cielo nuevo, tierra nueva, que vamos a tener un cuerpo nuevo, y ellos pensaban que haciéndose el rito de la circuncisión, pues iban a ser, entonces ahora sí podían ser dignos de la promesa de Dios que le había hecho, de nuestro Señor Jesucristo que había hecho. Pero ellos tenían una visión limitada, no era necesario, y hasta el día de hoy no es necesario guardar esos ritos o cumplir con esas leyes que los judíos mandan. Y no nada más los judíos, hay muchas religiones, que ya no quiero decir nombres, pero religiones tradicionales, donde te enseñan que tienes que hacer ritos o costumbres que no son bíblicas, o que ya no están bajo que siguen estando bajo la ley y no bajo la gracia. Y eso a veces perturba nuestros corazones o nos abruma, porque ser cristiano no es fácil, y ellos aparte les quieren estar poniendo más leyes que Cristo no dejó. Pero ahorita vamos a ir poco a poco. Entonces, en el versículo número 6 dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio. Entonces aquí vamos a hacer hincapié en dos puntos. Primero, que hubo un concilio, que primero llegaron Pablo y Bernabé, la iglesia los recibió, contaron las maravillas que Dios había hecho con ellos, de lo que los había librado, de los milagros que habían hecho. Después miramos que se levantaron los de la secta de los fariseos requiriendo, empujando leyes que nadie les había mandado y que querían agregar al evangelio como requisito de salvación, y no fue algo que nuestro Señor Jesucristo dejó. Después podemos ver que hubo una discusión no pequeña, entonces hubo un debate, pero siempre confiamos que el Espíritu Santo tiene el control de todos esos debates, y que se permitían ideas, por qué sí y por qué no, con argumentos, con argumentos y con seriedad, con orden, ¿verdad? Pero miramos aquí otra vez que Pedro se levantó, y entonces Pedro empezó a predicar o a hablarles de lo que ya el Espíritu Santo había hecho a través de Pedro, que fue ir a la casa de Cornelio, un soldado romano, varón conforme el corazón de Dios, de buen testimonio, y que este Cornelio no era salvo, creía en Dios, pero no era salvo. Y podemos ver cómo el Espíritu Santo mandó a Pedro a la casa de Cornelio, una casa gentil, donde Pedro ni siquiera quería ir, donde Pedro les dijo: no sé ni por qué vine porque el Espíritu Santo me mandó, pero ¿qué es lo que quieren? Así, con esas palabras lo dijo Pedro. Y ya pues Cornelio le dijo: pues el ángel me dijo que tú ibas a venir y tenías palabras de vida. Entonces, cuando escuchó eso, Pedro empezó a predicar, pero empezó a predicarle una familia gentil. O sea, ¿qué quiero decir? Una familia que no era judía, una familia romana, que creía en Dios, pero que no era salva. Bueno, entonces aquí en el versículo número 7 dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Entonces, esto no era cuestión de Pedro, sino es cuestión de Dios, que ya tiene sus escogidos y tiene sus instrumentos para que cada uno reciba la palabra. Tú y yo podemos ser instrumentos para poder predicar, y tenemos que estar con un oído agudo, fino, para poder saber cuando el Espíritu Santo nos está hablando y nos está dirigiendo a que hagamos nuestro trabajo. Amén. Versículo número 8 dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre ellos, entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces, aquí hay dos cosas. Dios conoce el corazón tuyo, el corazón mío. Dios conoce el corazón de los gentiles, donde fue Pedro a predicar. Dios conoce los corazones, y a Dios nadie se puede burlar de Dios,
y nadie le va a ganar a Dios, porque Dios conoce tu corazón y conoce mi corazón. Dios sabe si tu corazón de verdad tiene hambre de conocerlo, o Dios sabe si solamente tu intención es de beneficio hacia ti, o sea, una intención egoísta, nada más para cubrir tus necesidades y después volver a llevar la vida que llevabas. Dios conoce tus corazones, y como Dios conoce tus corazones, los corazones, Dios conoció el corazón de Cornelio y sabía que era un corazón bueno, que tenía hambre de conocer de Dios. Es por eso que Dios le llamó a él y a toda su familia. Esta es una promesa que Dios te hace para cuando tú que ya eres salvo. Dios tiene una promesa para ti y para toda tu familia. Amén. Entonces dice que Dios conoce los corazones y les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Ese testimonio fue la palabra con que dejó callados a los judíos que estaban en esa reunión, en ese concilio, porque el testimonio de Dios es el Espíritu Santo. ¿Tú quieres saber si tú hoy en día eres salvo? El Espíritu Santo, que lo tienes en ti, te puede dar es el testimonio de Dios, que el Espíritu Santo mora en ti. Entonces, Pedro dice aquí que Dios les dio testimonio derramando el mismo Espíritu Santo que derramó sobre ellos, es el mismo Espíritu Santo que se derramó en la casa de Cornelio. Y Dios da testimonio hoy en día que el mismo Espíritu Santo que ha sido derramado en tu vida y ha sido derramado en mi vida, es el testimonio que Dios da para dejarnos saber que fuimos llamados, que fuimos escogidos. Entonces, ¿cómo puedes saber tú que el Espíritu Santo ya ha sido derramado en tu vida? Pues obviamente, si tú sientes compasión por los demás, si tú sientes amor, empiezas a sentir amor por Cristo, si tú ya sientes arrepentimiento de tu vida pasada, si tú ya sientes arrepentimiento del pecado, si tú ya no tienes deseos ni necesidad de pecar, el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Si tú ya eres otra persona, si tú ya puedes darte cuenta, si la gente te puede decir, tú ya no eres el mismo desde que le entregaste tu vida a Cristo, Dios está dando testimonio por su Santo Espíritu que Dios está obrando en tu vida y que su Santo Espíritu te está redarguyendo el corazón y está poniendo pensamientos y acciones en tu corazón para ya no hacer las mismas obras que hacías antes y que ahora empieces a dar frutos del Espíritu. Entonces, pongamos atención en esto. Yo sé que esto puede sonar aburrido o que tal vez no le puedas entender, pero este estudio es para aprender a leer la palabra de Dios. Este estudio es para gente que tiene hambre. Dios conoce los corazones. Este estudio es para gente que tiene hambre y deseo de conocer de Dios, de aprender de su palabra, de tener una experiencia con Cristo y con Dios. Este es un estudio para aprender a leer la Biblia. Entonces, si se te hace un poco aburrido, te invito a que leas los evangelios. Te invito a que te metas más en la palabra, porque esto no es para conseguir likes. Esto es para que aprendamos a leer la palabra de Dios. Amén. Entonces, dice en el versículo número 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros, purificando por la fe sus corazones. Entonces, esto ya un escándalo delante de los judíos en medio del concilio donde estaban tomando, porque Pedro le está diciendo, prácticamente no somos más que ellos. Dios nos está viendo por igual, somos igual, tan igual que ya recibieron el mismo espíritu que nos habían entregado a los judíos, a ellos. Entonces, esto causó mucha polémica, pero al final del mismo versículo también podemos ver que Dios purifica los corazones por medio de la fe. Entonces, esto que estamos haciendo aquí es por fe. Es para aprender a leer la palabra de Dios. Por eso yo soy insistente. Esto no tiene tema para que nosotros podamos, hoy vamos a leer estos versículos y le vamos a poner el tema y así se va a llamar. No, esto nada más es un estudio para que aprendamos a leer versículo por versículo, tocando un poco de historia, tocando un poco el contexto, tratando de interpretar la intención del escritor y haciendo aplicaciones espirituales a nuestra vida. Amén. Ya si tienes ganas de escuchar una predicación, algo que te motive, algo que te anime, pues hay muchos recursos, mucha variedad en YouTube, en Facebook, en muchos lugares.
donde ahorita todo el mundo está predicando bendición, sanidad, prosperidad y todo lo que tú quieras escuchar, pero aquí no estamos queriéndole endulzar el oído a nadie, simplemente queremos aprender a leer la palabra de Dios, y si la palabra dice que había personas que estaban engañando, pues tenemos que decir que hay personas que están engañando. Si Dios dice que aquí, si la palabra de Dios nos dice que está habiendo milagros, pues tenemos que decir que Dios es un Dios poderoso que hace milagros. Pero si Dios nos está diciendo aquí por medio de la palabra que Dios conoce los corazones, pues yo te tengo que decir que si tu corazón es impuro o no está arrepentido o no se ha entregado a Cristo, pues al único que te estás tratando de engañar es a ti mismo, porque a nosotros no y a Dios menos. Entonces es importante que seamos claros. Si la palabra lo dice, lo tenemos que decir. Si lo voy a tratar de decir con amor, con mansedumbre, ¿verdad? Con humildad, pero igual la palabra es para redarguir y para confrontar. Entonces yo sé que hay personas que se sienten atacadas, que se sienten ofendidas porque estamos presentando el evangelio, porque estamos presentando la palabra, pero pues es la palabra la que está hablando, yo nada más sigo siendo un instrumento. Entonces al final del versículo número 9 podemos ver que Dios purifica los corazones por medio de la fe. Entonces, si tú no tienes fe, va a ser muy difícil que Dios purifique tu corazón, aunque ya Dios conoce tu corazón. Nada más que ese corazón ahora hay que purificarlo. Y ese corazón solamente se puede purificar por medio de la fe. Y la fe solamente es un don que Dios da, y ese don que Dios te da solamente se va a fortalecer por medio de la palabra de Dios. Amén. Sigamos adelante. Versículo número 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y versículo número 10. La palabra dice, ¿por qué tentáis a Dios? Yo quiero que, sin que sea yo quien lo esté diciendo, quiero que te des cuenta de los ritos, de las tradiciones, de las doctrinas que se están viviendo hoy en día en la comunidad de fe donde tú te reúnes. Ponle la denominación que quieras. Lo único que quiero que sepas es que la religión no salva, el que salva es Jesucristo. Lo único que quiero que sepas es que la ley tampoco salva, el que salva es Jesucristo. Cuando menciono la ley es porque hay gente que no cree en Dios, ateos les llaman, y se respaldan bajo la ley, pero la ley se hizo para condenar. Entonces, si alguno de estas personas que no conoce de Dios y no cree en Dios ha roto la ley, pues la ley se hizo para condenar, no son salvos. Si tú crees que por medio de la religión vas a poder ser salvo, o por medio de la religión que practicas y las doctrinas que la religión te impone vas a poder ser salvo, pues déjame decirte que tampoco eres salvo, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, y es nada más por gracia. No se vende, no tiene precio, ni hay nada que tú puedas hacer para poder ser salvo. No hay cómo te puedas ganar la salvación que tú puedas hacer o que tú puedas pagar para poder ser salvo. Partiendo de este punto, es por eso que el escritor Lucas dice, ¿por qué tentáis a Dios? Él es el que está escribiendo la narración de Pedro, ¿verdad? Está narrando lo que Pedro está diciendo. Y está diciendo aquí Pedro, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos. O sea, ¿sabes cuál es la cerviz? Aquí están poniendo una carga que ni ellos pudieron, ni los padres pudieron. Cuando me refiero a los padres, fue a Abraham, a Jacobo, a Isaac, a todos ellos, que ni ellos pudieron llevar. Ellos estaban bajo la ley y ellos tampoco pudieron llevar eso. También ocupaban salvación y nuestro Señor Jesucristo cubrió a ellos y nos cubre a nosotros con ese único sacrificio que hizo en la cruz. Entonces, si partimos de ese punto, aquí Lucas está diciendo, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahora,
les está diciendo, es por gracia, no es bajo la ley. Y estas ataduras legalistas las puedes encontrar hoy en día en las comunidades de fe tradicionales, donde te hacen pues leyes que ellos se inventaron para pensando que haciendo esas leyes o participando de esas costumbres o de esas tradiciones ibas a poder agradar más a Dios. Y quiero que sepas que no es posible, simplemente por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo y por medio de su gracia es donde encontramos salvación. Entonces en el versículo número 11 dice, antes creemos que por gracia del Señor Jesús seremos salvos igual que todos ellos. Y otra vez, perdón, pero la gracia de parte de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. La salvación la vamos a encontrar por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Hay jerarquías pues hay jerarquías eclesiásticas, ¿verdad? Que nos dicen que ellos son los encargados y cosas de estas, pero aquí la palabra de Dios no nos está mostrando, y nada más nos está mostrando que la gracia y la verdad, la salvación, vienen por parte de nuestro Señor Jesucristo, y por eso los gentiles se regocijaban, porque dice que seremos salvos igual que ellos. Aquí Pedro le está diciendo a los judíos, no es el Antiguo Testamento, no es la ley la que estabas practicando porque ellos eran celosos de la ley, no es todo lo que has hecho, ni es todo lo que tienes, ni es todo lo que te esfuerzas, ni es todo lo que sacrificas, ni es todo lo que sabes lo que te va a hacer salvo. Lo que te va a hacer salvo es creer y arrepentirte de tu pecado y te entregarle tu vida a Cristo. Eso es lo que le está diciendo. Y Pedro les está diciendo a los judíos, eso que tú pensabas no te da la entrada al cielo, te da la entrada al cielo que creas en nuestro Señor Jesucristo. Eso que tú practicabas tampoco te lo da. Y el mismo espíritu que recibieron los judíos, le está diciendo Pedro, es el mismo espíritu que recibieron los gentiles. Y como es el mismo, la misma salvación que los judíos, o sea, Pedro está narrando, la misma salvación que nosotros tenemos es la misma salvación que se les está otorgando a ellos. Prácticamente Pedro les está diciendo, el programa de Dios alcanza más de lo que tú estás pensando. O sea, el programa de Dios no es nada más para el pueblo judío. Ellos lo rechazaron. Gracias a que ellos lo rechazaron, nosotros entramos a ese programa. Dios tenía sus instrumentos. Pedro para los judíos, Pablo para los gentiles. Tú y yo somos gentiles. Entonces, a Pedro lo mandaron a predicarle al pueblo judío y a Pablo lo mandaron a predicar al pueblo gentil. Ahora, hay una iglesia tradicional que dice que, y tiene respaldo, ¿verdad? Porque dicen que las llaves, bueno, la palabra de Dios dice que las llaves fueron entregadas a Pedro. Ese versículo está sacado fuera de contexto, en la manera que lo interpretan y en la manera que lo aplican. Pero yo tengo esta pregunta extra todavía, que Pedro fue el apóstol, el instrumento para predicar al pueblo judío, y Pablo fue el instrumento para llevar la palabra. Ahora sí cierra la puerta, amiga, porque me está dando frío. Pablo fue el instrumento para llevar la palabra a los gentiles. Entonces mi pregunta es esta: si Pablo es el apóstol de los gentiles, ¿por qué Pablo no es el centro de la iglesia tradicional a la cual pues mucha gente practica? Pues porque no saben, ¿verdad? Pero para eso son estos estudios, para que aprendamos que Pablo es el apóstol de los gentiles. Ahorita vamos, está bien interesante. Recuerda, libro de Gálatas, léelo, la iglesia de Galacia, léelo para que puedas entender más. Me gustaría que leamos juntos. Me gustaría explicarte este capítulo y explicártelo con 3 o 4 capítulos con que se complementan el libro de Gálatas precisamente con este capítulo. Por eso te digo, si tú ya tienes un poquito de experiencia, ya tienes relación con Dios, con el Espíritu Santo, léelo para que te maravilles y te des cuenta cómo tiene conexión, cómo son los problemas que había en la iglesia en aquel tiempo, cómo son los problemas que se están viviendo hoy en día en este tiempo, y que tú mismo puedas hacer una conciliación y tú mismo puedas hacer las aplicaciones espirituales
para poner remedio, porque siguen siendo un problema. Y muchas personas miran que están participando de un problema, pero lo siguen haciendo, no, porque se justifican, o porque no saben, o porque hacen como que no saben, o porque pues, sus ritos, sus tradiciones, no sé, pero sigamos adelante. Entonces en el versículo número 12 dice, entonces la multitud cayó de que dejaron de hacer ruido, no de que se cayeron como en las iglesias últimamente la gente se cae. Dice, entonces la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y aquí vamos a ver una de las últimas apariciones de Pedro, porque Pedro ya no está predicando, Pedro ya no está ministrando, Pedro ya no está sirviendo. Pedro ahorita está en la iglesia de Jerusalén junto con los demás apóstoles que nuestro Señor Jesucristo había escogido, y ahora Pedro está escuchando cómo Pablo desarrolla su ministerio. Pedro le abrió la puerta para que entrara Pablo a desarrollar su ministerio, y ahora Pablo hace hincapié entre los judíos y les muestra cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios con los gentiles, con los que ellos desechaban. Dios les hizo milagros, les sanó de enfermedades, liberaciones, hasta muertos resucitó Pablo también. Y podemos ver cómo la mano de Dios estuvo también con él en toda la persecución que Pablo tuvo, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí Pablo se estaba esforzando en que los judíos se dieran cuenta que los gentiles también alcanzaban salvación, y alcanzaban salvación y sin gracia, sin necesidad de tenerse que circuncidar, o sin necesidad de guardar el sábado, o sin necesidad de guardar todas las leyes y preceptos que ellos mismos se habían inventado y le habían agregado a la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Versículo número 13 dice, y cuando ellos callaron, o sea, cuando terminó de hablar Pablo y Bernabé contando todo lo que habían pasado en las iglesias gentiles en su viaje misionero, y recuerda que un viaje misionero no es como una salida de vacaciones. Un viaje misionero es salir sin dinero, salir sin rumbo, con un propósito, y ir a plantar semilla, a predicar el evangelio, a encontrarse directamente con el enemigo, con la oposición. Ya lo miramos en los capítulos pasados, cómo el enemigo se levanta. Lo estamos mirando ahorita en el principio de este capítulo, cómo personas judías fueron a la iglesia a decir que tenían que practicar la circuncisión para poder ser salvos. El enemigo se levanta y quiere confundir, quiere hacer las cosas más pesadas, quiere que tú te desanimes, y así como en este momento, así en aquel tiempo. Amén. Entonces, versículo número 13 dice, y cuando callaron, Jacobo respondió, diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ahora, aquí vamos en el versículo número 13, quiero que lo estudies bien y que lo apuntes bien, porque hay muchas personas que defienden una doctrina que no tiene fundamento bíblico, que es que Jesucristo no tenía hermanos. Pues quiero que investigues bien este nombre de Jacobo, porque Jacobo era medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Jacobo fue quien se quedó al frente de la iglesia de Jerusalén. Jacobo tenía más hermanos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos a Jacobo ya levantándose, no por encima de Pedro, ¿verdad? Pero lo miramos que era una persona de autoridad, de buen testimonio en medio de la iglesia, siendo que sus hermanos no creían en Jesucristo, porque recordemos que en el libro de Juan, sus propios hermanos le decían a Jesucristo que subiera a Jerusalén, donde estaban celebrando la Pascua, para que ahí lo mataran. Recordemos que ni en su casa creían en Jesucristo, ¿verdad? Entonces miramos cómo Jesucristo transformó la vida, no estoy seguro sí de los demás, pero de Jacobo sí. Y de lo que sí estoy seguro, que Jacobo era medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, hijo de la Virgen María y de José. Amén. Entonces miramos cómo Jacobo también hace hincapié y le cambia el nombre a Pedro por Simón, nombre 100% judío, para que se identificaran en medio del concilio judío
que estaban tratando un tema que tenían que practicar los gentiles en la iglesia, ahora sí que la iglesia más grande que la de Jerusalén, la iglesia en Antioquía, una iglesia que se estaba formando en otro país, que estaba creciendo. Amén. Entonces miramos cómo dice el versículo número 4, que Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, cuando fue a la casa de Cornelio, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces, nosotros somos cristianos gentiles, y el propósito de que nosotros somos cristianos es para dar testimonio de que tenemos un Dios glorioso, poderoso, y para que nosotros exaltemos el nombre de Dios. Es lo que está diciendo aquí la palabra. Versículo número 15 dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Dice, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Con estas palabras y con esta profecía está diciendo Jacobo que lo que estaba haciendo Pedro y lo que estaba haciendo Pablo era 100% bíblico, expresado en profecías, y se estaba cumpliendo. Versículo número 18 dice el Señor, que hace conocer todo desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Bueno, aquí varios temas. El punto que vamos a tocar en el versículo número 19 es que Jacobo está diciendo, por lo cual yo juzgo. Y aquí la palabra nos dice juzgo, que está juzgando, pero en el original la traducción quiere decir que Jacobo está de acuerdo, en un acuerdo que llegaron unánimes entre todo el concilio, que se pusieron de acuerdo y les pareció bien. Ahorita vamos a ver cómo lo confirma, diciendo al Espíritu Santo le pareció bien y a nosotros también, ahorita que lleguemos a esa parte. Pero aquí estamos mirando que les pareció bien que ya no se inquietase a los gentiles. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tal vez ahorita tú ya eres salvo, ya crees en Cristo, estás en un proceso de crecimiento, estás leyendo tu palabra, estás esforzándote, porque se requiere un esfuerzo entrar en un ayuno, se requiere un esfuerzo apartar un tiempo para tener tu intimidad con Dios, tu conexión con Dios. Se requiere de un esfuerzo meditar la palabra, leer la palabra, pasar tiempo con Dios, y que alguien venga y te diga, no, pues es que te hace falta hacer eso y si no, no eres salvo. Te perturba, te inquieta, porque Dios conoce tu corazón, está purificando tu corazón por medio de la fe, y que venga alguien con una doctrina que no tiene respaldo ni fundamento y te quiera agregar más cosas a lo que Dios ya está demandando de ti, pues obviamente te va a inquietar. Entonces eso a la iglesia de Jerusalén le pareció bien que hicieran una carta y que se apartaran de la ley y simplemente pusieron 4 cosas como un acuerdo, y que no son leyes, sino que son admoniciones, que son cosas para que tuvieran una mejor relación entre judíos y gentiles. Ahorita voy a explicar por qué, para que tuvieran una mejor relación. Amén. Entonces en el versículo número 20 dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Primeros 2, ídolos y de fornicación. ¿Por qué escogió la iglesia de Jerusalén, los judíos ya convertidos al cristianismo? ¿Por qué escogieron que la iglesia de Antioquía se apartaran de los ídolos, de la idolatría y de la fornicación? Pues obviamente por el testimonio que estaban dando como cristianos. Y recordemos que estamos hablando de un pueblo pagano idólatra.
que tenía costumbres paganas, como la fornicación, ¿verdad? Entonces, miramos que hoy en día también hay prácticas idólatras, paganas, que ahí fue donde naciste y es la práctica que estás haciendo. Por eso en el capítulo pasado, donde miramos que Pablo y Bernabé sanan a un cojo de nacimiento, y el pueblo de Iconio mira que Pablo y Bernabé, por medio del Espíritu Santo, con el poder de Dios, hacen un milagro, y el sacerdote de Júpiter les trae un toro y guirnaldas y quiere hacer un sacrificio, y a Bernabé le ponen Júpiter y a Marcos le ponen Mercurio. ¿Por qué razón? Porque es lo único que conocían, es lo único que practicaban y es lo único que defendían. Es por eso que hoy en día alguien de la tradición, de la iglesia tradicional, te escucha decir algo que lo saca de su área de confort o de sus creencias, y te debate, porque o te pelea o te quiere decir que eso no es así, o tienen sus creencias porque pues es lo único que han aprendido y es lo único que defienden, y lo defienden de la manera que les han enseñado. Por eso Cristo dijo que Él es la verdad, Él es el único camino, es la única verdad, y que nadie llega al Padre si no es por Él. Prácticamente cuando llega la verdad a tu vida, la venda se cae. ¿Cómo dice que la verdad te hará libre? Esa es la palabra que estaba buscando. Entonces, cuando llega la verdad a sus vidas, pues chocan y se incomodan, porque es algo que no están acostumbrados a oír, y para ellos es una herejía, sin saber que la herejía son las prácticas que están haciendo. Así como la iglesia de Antioquía, que los hermanos de Jerusalén les están diciendo, ok, está bien, no tienen que guardar el sábado, no tienen que guardar toda la ley, no tienen que circuncidarse, están libres de eso, ya no les vamos a poner más yugo. Lo único que les estamos diciendo es que se aparten, y les ponen 4 puntos: idolatría, fornicación, de sangre de ahogado y de sangre, o de ahogado. Ahorita vamos a explicar lo que es de ahogado y lo que es de sangre. Cada cosa tiene su propósito. Los primeros 2, la idolatría y la fornicación, es porque no puedes dar un buen testimonio como cristiano practicando idolatría. No se puede. No se puede dar un buen testimonio quitándole la gloria a Dios, poniéndosela a un ídolo, o adorando, o como dicen, venerando a alguien más que no sea Dios. Porque la palabra de Dios dice, para Dios sea la gloria y toda la honra le pertenecen a Dios. Y Dios es un Dios celoso, que quiere toda la honra, toda la gloria la quiere para Él. No comparte Dios su gloria con nadie. Entonces, si en la iglesia de Antioquía tenían ídolos, otros dioses, o hoy en día les llaman santos, o la iglesia de Antioquía pues adoraban o veneraban, ¿no? Porque pues es como cuando tú adoras la foto de un familiar muerto, que lo recuerdas con amor, y ya sabes, como 1000 justificaciones que no te llevan a ningún lado, y caes en el mismo lugar, que es, le estás robando a Dios de su gloria. Y recuerda que Herodes lo veneraron y lo glorificaron, y él aceptó esa gloria y fue comido de gusanos. Dios puso su mano sobre Herodes y fue comido de gusanos por no darle la gloria y la honra a Dios. Entonces hoy en día te dicen, no, es que no los adoramos, los veneramos, y por medio de ellos, pues como están en el cielo, ellos nos cuidan. Entonces, perdón, porque no lo hago con el afán de ofender ni de burlarme, pero alguien lo tiene que decir, y si así lo dice la palabra idolatría, de los ídolos, pues ¿cómo lo explico con amor? Tenemos que hablarlo como es. Y si aquí no lo estoy inventando yo, lee el versículo número 20, y dice que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Es que no es mi ídolo, yo nada más le venero. De alguna manera le estás quitando honra y gloria a Dios. Dios no nos mandó a que veneráramos a nadie más que al Hijo y a Él. Dios lo llama contaminación. Te estás contaminando si es que estás venerando, si es que estás idolatrando, si es que estás adorando a la hora de la adoración al Santísimo, ¿verdad? No estoy en contra de eso, simplemente la interpretación que le dan, que me encierran a Dios en algo así chiquito.
y eso es idolatría. Amén. Entonces, que te apartes de las contaminaciones de los ídolos, cualquier ídolo que sea, cualquier cosa que esté por encima de Dios, es idolatría. No solamente los santos. Cualquier cosa que esté por encima de Dios y de Jesucristo es idolatría. Como le quieras llamar. Es una contaminación. Y la fornicación, pues es de que, como tenían prácticas paganas, idólatras, pues también tenían prácticas de fornicación en sus doctrinas espirituales. Entonces es por eso que la iglesia de Jerusalén les está diciendo, vayan, escriban una carta y vayan con los que no son judíos, que ahora ya creen en Cristo, que por favor se abstengan, dice que se aparten de la contaminación de los ídolos y de la fornicación. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, que yo le sirvo a Dios y lo amo y le adoro y le doy la gloria y le doy la honra, pero no puedo yo como cristiano estarte diciendo a ti que yo soy cristiano y que le entregué mi vida a Cristo y que me veas adorando una imagen o que me veas adorando o haciendo o fornicando, ¿verdad? Pues no estás dando buen testimonio de un verdadero cristianismo. Entonces esto es para dar un buen testimonio de un cristianismo real, efectivo, verídico, de impacto, que transformó verdaderamente tu vida. Amén. Y luego de ahogado y de sangre. Pues esto ya tiene que ver igual con la relación entre gentiles y entre judíos, entre costumbres y un choque cultural, porque había muchos sacrificios que se hacían a los ídolos o a las deidades, porque en aquel tiempo había muchos dioses, hoy en este tiempo sigue habiendo muchos dioses paganos y muchas deidades paganas y muchos santos y muchas cosas que ya la verdad estoy bien desconectado, que tantas cosas adoren, pero esos sacrificios se los comían, o sea, mataban el becerro, mataban la vaca, la ofrecían en sacrificio y luego se comían la carne, ¿verdad? Y es por eso que se dice que se aparten de ahogado y de sangre, porque ahí en el Antiguo Testamento, antes de que la ley existiera, Dios le dijo a Noé que en la sangre estaba la vida. Entonces, que no comieran la sangre, porque en la sangre estaba la vida. Y luego en el Antiguo Testamento Dios le dice a Moisés que la sangre, que por medio de la sangre, el derramamiento de sangre, vamos a encontrar salvación, profetizando y señalando la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la importancia de la sangre. Entonces ellos tenían esos dos preceptos por cuales querían que estos se apartaran de comer sangre de ahogado, de animales que mataban y no les sacaban la sangre, o de sangre, que a veces se comían la sangre. Entonces imagínate para un judío cómo era llegar a la casa de un gentil, donde pues, se podían echar unos tacos de moronga sin ningún problema, o comer cualquier tipo de carne o de cosa contaminada, y llegar a un judío con toda su tradición, con toda su cultura, y que le dicen siéntate a comer con nosotros, y si le sirvan un plato de sangre, de moronga, o como le quieras llamar, y pues esto obviamente les causaba incomodidad y hasta falta de respeto. Entonces prácticamente estas 4 cosas que están señalando en esta carta es para que hubiera una mejor comunión entre ellos, que se apartaran del pecado totalmente, de la fornicación y de la idolatría, y que no se te haga coincidencia que la palabra dice idolatría y fornicación. Es el mismo problema que hay hoy en día. Y que se apartaran de esas 2 cosas como testimonio para Dios, para dar un buen testimonio de cristianismo, y las otras 2 para poder tener una buena relación, que decir, bueno, son judíos, son gentiles, van a convivir juntos, por lo menos si deja de hacer estas cosas para que no ofendas al otro, y que hubiera comunidad entre los hermanos, porque prácticamente entre tú y yo, entre judíos, gentiles, entre todos los mundos, somos hermanos, practicamos la misma fe y estamos llamados a practicar del mismo amor, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para poder llevar esa buena relación, estaban diciendo a los gentiles, pues apártate de esto para que ellos no se ofendan, apártate de esto para que des un buen testimonio y juntos caminen adelante, todos juntos creciendo en la fe. Amén. Versículo número 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas donde es leído cada día reposo, la ley. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones
varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varón principal entre los hermanos. No se confundan con el nombre de Judas, porque no es el que están pensando, no es el que entregó a nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí Lucas aclara, Judas, que tiene por sobrenombre Barsabás, y Silas, que era un principal de los hermanos de la sinagoga, o sea, un judío fariseo transformado y entregado su vida a Cristo, pero que estaba listo para seguir predicando el evangelio. Y ahora vamos a ver de qué dice la carta. Dice, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles, los ancianos y los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Así es como comienza la carta, ¿verdad? Dice, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaos y guardar la ley. Entonces, en esto de aquí se generó un conflicto bien fuerte, donde más adelante, por eso te digo que leas el libro de Gálatas, la carta a Galacia, a la iglesia de Galacia, porque Pablo tuvo que confrontar directamente en la cara a Pedro por este problema que se generó. Porque en el versículo 24 dice, algunos han salido de nosotros a los cuales no dimos orden. Entonces, esos salieron de Jerusalén, fueron a Antioquía y empezaron a predicar la circuncisión. Bueno, cuando Pedro visitó Antioquía, Pedro comía con los gentiles, entraba a la casa de los gentiles y no había ningún problema. A Pedro ya se le había quitado esa fobia en contra de los gentiles, ya había entrado a la casa de Cornelio, ya estaba bien, pero cuando estos vinieron a la iglesia de Antioquía y empezaron a predicar la circuncisión para poder ser salvos, Pedro se apartó. Y al apartarse Pedro, Bernabé también lo vio y también se apartó. Entonces Pablo se molestó y le reclamó, pero no me voy a desviar, lo vamos a ver más adelante. Lo menciono porque quiero que mires cómo la palabra de Dios no es difícil. Nada más no le entiendes porque no tienes la fe, ni el deseo, ni el corazón para entenderle. Pero la gente que verdaderamente quiere aprender, se le hace tan interesante poder conectar un libro con otro libro, poder conectar una profecía del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, poder entender el contexto, te enamoras más de la palabra. Y te menciono esto para que mires y leas y tú también te enamores de la palabra y puedas ver cómo Dios también obra en tu vida, ¿verdad? Entonces dice, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. Y esto es lo que pasa cuando alguien te viene a predicar un evangelio con cosas que no están en el evangelio. Que alguien te viene a poner ritos, rituales, costumbres que las quieren pasar por bíblicas y que no tienen fundamento bíblico. Y te perturban, te inquietan, porque tú estás tratando de agradar a Dios cuando viene alguien más y te dice, pero también tienes que hacer esto, pero también tienes que hacer lo otro, pero tienes que dejar aquí, pero tienes que dejar allá. Y ellos lo hacen a lo mejor con mala intención, a lo mejor con buena intención, pero igual siguen cambiando el evangelio y hay una consecuencia, hay una condenación para los que le agregan o para los que le quitan. Léete, por favor, el capítulo número 1 de Gálatas y te vas a dar cuenta. Versículo número 25. Nos ha parecido bien, por eso te decía cuando dijo Jacobo, yo juzgo, aquí está diciendo, nos ha parecido bien, llegando a un acuerdo, elegir varones, enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto ya lo hemos leído y no nos queda duda. Y así es como se referían a los cristianos entregados a la obra, a la palabra, a los cristianos que verdaderamente entregaron su vida a Cristo. Hombres que han expuesto su vida, ¿verdad? Entonces, yo sé que a lo mejor hoy en día, en el contexto donde tú vives, a lo mejor hoy en día, en el contexto donde yo vivo, no hemos tenido la oportunidad de poder entregar nuestra vida en peligro, ¿verdad? Pero pues a veces nos da vergüenza que nos hagan burla y nos escondemos o no queremos decir que somos cristianos por medio de la burla. Imagínate cuando tengas que exponer tu vida por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces tenemos que entregarnos verdaderamente a Cristo. Versículo número 27. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas. Ahí ya están narrando la carta que se va a entregar y vuelven a repetir, que os abstengáis. Y hace ratito decía que no se contaminen, ¿verdad? Que no os tengáis de lo sacrificado a los ídolos. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De cuáles cosas si os guardéis, dice, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis pasarlo bien. Entonces le está diciendo, pues si te guardas de la fornicación, de la idolatría, de ahogado y de sangre, si las guardas, harás bien. ¿Por qué razón? Porque vas a dar buen testimonio a Dios y vas a hacer bien porque vas a tener una buena comunión con tus hermanos. Recordemos que la relación con Dios es para arriba y es para al lado, con los que tenemos a un lado, y no me estoy persinando. Amén. Entonces, versículo número 30 dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Recuerda que en Antioquía se quedaron perturbados, se quedaron inquietos, porque ellos deseaban ser salvos. Y viene alguien y les dice, resulta que siempre no eres salvo porque no te has circuncidado. Entonces ellos estaban peleando su salvación, estaban queriendo saber si de verdad eran o tenían que hacer algo más. Y aquí ya le están mandando la respuesta. Versículo número 30. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación, se les cayó el peso de encima, les quitaron el yugo que habían puesto en su cerviz. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Entonces, el don de la profecía es para edificación, es para exhortación y consuelo, para que alientes a los creyentes, ¿verdad? Para eso es el don de la profecía. Y también vamos a ver que cuando te toque dar un consejo a alguien más, cuando te toca dar palabras de consuelo, haz el esfuerzo de dar un consejo bíblico. No des palabras de consuelo con palabras que no tengan fundamento bíblico, porque muchas veces la gente tiende a aconsejar por medio de un sentimiento y no conforme la voluntad de Dios. El otro día me preguntaban, pues no me quedó claro cuál es la voluntad de Dios. Pues que le adores y le entregues tu vida. ¿Cómo significa eso? Pues tienes que leer la palabra de Dios. Entonces, para que tú puedas dar un consejo, tienes que leer la palabra de Dios. Para que tú le puedas dar un consejo bíblico, sin emoción, sin tomar partido, sin tomar que sea pues algo que tú también cargas en el corazón, es mejor dar consejos bíblicos, consolación bíblica. Y es lo que hacía Pablo, es lo que hacía Judas y Silas, haciendo el don de la profecía, porque ellos eran profetas también, abundando en palabras, pero palabras de consolación bíblica. Permite que el Espíritu Santo hable a través de ti, pero por medio de la palabra, no por medio de tus emociones ni por medio de tus sentimientos, porque muchas veces tus sentimientos y tus emociones no están ligadas con la voluntad de Dios. Amén. Versículo número 33. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Entonces miramos que es un ministerio que nunca se acaba, que una iglesia creciente, enseñando y ministrando. Hay muchas cosas como este tema de la circuncisión, hay muchos temas como el sábado, que si es sábado, que si es domingo, hay muchos temas que si te pintas, que si no te pintas, que si te cortas, que si no te cortas, que si te vistes, que si no te vistes. Hay muchos temas en los cuales tenemos que enseñar
Hay muchos temas que tenemos que aprender y prepararnos. Hay muchos temas que a la gente no le gusta que le toquen, pero que alguien los tiene que mencionar. Entonces, ahí es donde nosotros debemos seguir trabajando, así como Silas, como Pedro, como Pablo, como Bernabé. Amén. Versículo número 36. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. 3 puntos. No, 3. Pablo y Bernabé decidieron volver a las ciudades donde habían sido corridos, donde habían sido perseguidos, donde habían sido apedreados, para confirmar a los hermanos, a ver cómo están. Segundo punto, que ellos predicaban la palabra del Señor, no la palabra del papá, ni la palabra de la mamá, es la palabra del Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. El Evangelio era lo que estaban predicando. Quiero que pongas atención porque vamos en el Evangelio de Juan, si acaso 2 o 3 versículos mencionan el nombre de la mamá, de María. Lo digo con respeto. El libro de Juan, de los Hechos, si acaso 1 o 2 veces vuelve a mencionar el nombre de la mamá. Ahorita vamos en el capítulo número 15 y estamos mirando que la palabra de salvación, como dice aquí, la palabra del Señor, anunciando la palabra del Señor, es bien insistente. La palabra que salva es la palabra, el Evangelio. Cristo es el que salva. Soy cristiano, soy enfático, soy preciso, soy certero. Cristo es el que salva, por gracia, no los demás. Versículo número 37. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos en la obra. Ahora, tú que me estás viendo, que ya tienes camino recorrido en el cristianismo o que vas empezando, no es tan difícil poder entender esto, que nosotros como cristianos somos de mente individual, ¿verdad? Cada quien tenemos nuestro carácter y nuestra manera de pensar, pero eso no es un argumento ni una justificación para que tú y yo como cristianos, aunque no tengamos la misma manera de pensar o no estemos de acuerdo en diferentes puntos de vista, no hagamos la obra del Señor. Y aquí el versículo 37 y el 38 nos está mostrando que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión a causa de un familiar que se llama Marcos, un familiar que Marcos, primo de Bernabé, que Marcos era una persona adinerada, acomodada, que habían invitado al viaje misionero a predicar y que no sabemos cuáles son las causas, pero se especula que tal vez le dio miedo, porque no es fácil salir a predicar el Evangelio. Y si no me lo crees, salte a la esquina de tu casa a ver si tienes el valor de ponerte a gritar que Cristo es el Salvador del mundo, de los que le creen. Si no me crees, inténtalo, para que mires que no es fácil. Ahora, si no es fácil, si te animas a eso, pues te invito a que vayas a Siria, Irak y prediques el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que mires que no es fácil. Entonces, ellos estaban haciendo este trabajo. Pablo y Bernabé eran compañeros de trabajo. Se la rifaron, se aventaron, sin miedo, con la autoridad, con el poder del Espíritu Santo, respaldados por la mano de Dios, trabajando, haciendo lo que les tocaba hacer, y iban a salir otra vez a trabajar, pero aquí hubo un desacuerdo. Bernabé se quería llevar a su primo Marcos, y Pablo le dijo, no, ¿por qué te lo vas a llevar? Si en el primer viaje le corrió, se regresó, y nos dejó tirados con el trabajo, y lo tuvimos que sacar el trabajo tú y yo solos. ¿Por qué lo quieres volver a llevar? Ahora, se puede entender que como Bernabé era primo de Marcos, pues le quería echar la mano y le quería dar otra oportunidad. Se puede entender aquí el conflicto, pero también se puede ver la mano de Dios, porque quiero que mires que en los 4 evangelios, uno de los 4 evangelios fue escrito por este mismo Marcos del cual estamos hablando, por el Marcos que no voy a decir que se arrepintió y se rajó o tuvo miedo, no, yo no sé cuáles son las causas. Lo que sí sé es de que a la mitad del viaje les dijo bye bye y mejor se regresó con su mamá a la casa en Jerusalén, ¿verdad? Bueno, pues este mismo Marcos
fue el que escribió, el que Dios utilizó para escribir uno de los evangelios, el Evangelio de Marcos, y que este mismo Marcos, Bernabé, Dios utilizó a Bernabé para darle una oportunidad a Marcos, ¿verdad? Pero Pablo no lo discernía así, y Pablo decía, él no sirve, él se va a regresar, ¿por qué no lo vamos a llevar si allá nos va a volver a hacer lo mismo? Por eso en el versículo número 38 dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pánfila, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal descontento entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó para Chipre. ¿Se acuerdan de dónde es Bernabé? De Chipre. ¿Por qué se llevó a Marcos a Chipre? Porque era la ciudad que conocían, era la ciudad donde conocían sus costumbres, era la ciudad donde conocían las doctrinas, donde podían trabajar mejor. Hasta en eso Dios nos obra y nos acomoda las cosas para que hagamos bien nuestro trabajo, ¿verdad? Versículo número 40. Y Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria, Cilicia y confirmando las iglesias. Entonces miramos que Silas Pablo escogió a Silas porque era un creyente maduro, de buen testimonio, que demostraba que tenía el espíritu de valentía, que sabía a lo que iban y que aún así Silas estuvo dispuesto a salir en ese viaje misionero otra vez con Pablo. Y aquí miramos también que pues Pablo pasó por Siria, Cilicia, que eran ciudades cercanas a Tarso, que de ahí era Pablo, y pues que fueron y siguieron trabajando. Por eso te mencionaba que no importa que tú y yo no estemos en acuerdo en nuestra manera de pensar. Lo que es importante es que eso no te debe detener a ti, ni me debe de detener a mí en hacer la obra que Cristo nos mandó a hacer, que es predicar el Evangelio a todas las naciones, hasta los fines de la tierra, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces no importa que no estemos de acuerdo en cosas, lo importante es que tú y que yo creemos que Cristo murió por dar su vida por nosotros, por salvarnos a nosotros. Lo importante es que Cristo subió a la cruz para pagar tus pecados y para pagar mis pecados. Lo importante es que Cristo subió a esa cruz por amor a ti, sin que tú le amaras, por amor a mí, sin que yo le amara, y que no importa que nosotros no tengamos un corazón agradecido por Él, porque a veces demostramos que tenemos cero agradecimiento hacia Dios, hacia Cristo, y que lo importante es que Él nos amó primero, y que sabiendo que Cristo nos salvó por medio de su sangre, y que nos compró, y que fuimos limpiados, y que sabemos, y creemos, y confiamos, y que nuestra fe está en que Dios le levantó de los muertos, y que ahorita está sentado a la derecha del Padre, que esa es nuestra fe. No importa que no estemos de acuerdo en una doctrina superficial, siendo que lo importante es que tú y yo creemos en Cristo y que nuestra vida ha cambiado y que está dando frutos del Espíritu y frutos en abundancia, y que lo que estamos haciendo es por amor al prójimo, para que el prójimo se salve del infierno para allá, no nada más el cuerpo, sino el alma. Esto que estoy haciendo aquí no es para que tú recibas bendiciones físicas, sino para que la bendición en tu vida sea integral por medio de la palabra de Dios, no por medio de lo que yo hablo. Yo aquí no soy nadie, yo simplemente quiero aprender, y quiero que mi anhelo, mi fe, es que tú también aprendas junto conmigo y que juntos salgamos a predicar el Evangelio. Esto no es para debatir, pero esto es para crecer en la fe y que nuestro amor en Cristo cada día sea más grande, y que el amor que Cristo tuvo por sus ovejas y el amor que Cristo tuvo por su ministerio y por su trabajo, que es el mismo amor que tú y que yo debemos de tener para poder seguir trabajando con ese mismo amor que Cristo lo hizo. Amén. Entonces, aquí vamos a dejar el capítulo. Espero que no se haya hecho largo. Si se les hizo largo, pues véanlo en 2 partes, ¿verdad? Pero para mí es esencial hacerlos de esta manera, porque me recomendaron que hiciera estudios de 3 capítulos, de 3 versículos, y eso a mí me suena a predicación y me da mucha herramienta para poder manipular y enseñar de lo que yo quiera enseñar. Y yo aquí no vengo a enseñar ni a predicar de lo que yo quiera, sino que aquí estamos nada más para hablar lo que la palabra nos dice. Y si la palabra nos dice que Dios nos amó, pues Dios nos amó.
Si la palabra dice que condena al pecador, pues condena al pecador. Y lo digo con mucho respeto, mansedumbre y amor. Bueno, si no hay más, si tienes algún comentario, ahora es el tiempo. Si tienes alguna petición, ahora es el tiempo. Si esto ha sido de bendición para tu vida y quieres compartirlo con los demás que están viendo este video, pues ahora es el tiempo. De todos modos, yo agradezco que estés con nosotros, que nos acompañes. Agradezco que te tomes el tiempo, que apartes un tiempo, ya sea ahorita o al ratito que lo puedas ver, para ver estos estudios. Pues agradezco que tomes el tiempo. Agradezco a Dios por tu vida. Agradezco a Dios por la mía, ¿verdad? Pero si no hay más, y vamos a cerrar este estudio con una oración, poniéndonos en las manos de Dios para seguir adelante. Amén. Bendito Dios, te damos las gracias por este estudio que nos acabas de dar. Gracias por tu palabra. Gracias por el amor. Gracias por la vida, Señor, que entregaste de tu Hijo unigénito, Señor, por amor a nosotros. Agradecemos, te pedimos perdón. Te pedimos perdón por nuestra falta de fe. Te pedimos perdón por nuestra falta de agradecimiento, Señor. Te pedimos perdón porque siempre estamos inconformes. Te pedimos perdón porque nada nos parece. Te pedimos perdón porque a todo le encontramos conflicto. Señor, perdónanos, bendito Dios. Estamos en un proceso, queremos crecer. Háblanos, que tu Santo Espíritu nos siga guiando, nos hable a nuestro corazón, nos ponga, Señor, nos inquiete de qué manera tenemos que caminar, de qué manera tenemos que hablar, que sea tu Santo Espíritu, Señor, revelándonos, quitándonos la venda de los ojos, Señor, muéstranos la verdad, bendito Padre. Gracias, bendito Dios, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. En esta hora, Señor, quiero pedirte, bendito Dios, que tu bendición y tu Santo Espíritu, Señor, descienda en cada hogar, en cada familia, Señor, que nos está viendo en este momento, Señor, que tu presencia, Señor, pueda ministrar, Señor, esa mente, ese corazón, Señor, que ahorita, Señor, necesita consuelo, bendito Dios. En el nombre de Jesús te pido, bendito Rey, que si es tu voluntad y te place, Padre amado, sanes enfermedades, Señor, que proveas, Señor, esos hogares, Señor. Estamos pasando por tiempos difíciles, Señor, tiempos proféticos que habla tu palabra, bendito Dios, pero te quiero pedir que fortalezcas las familias, que tu Santo Espíritu, Señor, inunde esos hogares, Señor, esas familias, esos matrimonios, bendito Dios. Que seas tú, Padre Santo, obrando, bendito Dios, trayendo trabajo, trayendo provisión, bendito Padre. Obra, Señor, en la vida de todos los que te buscan. Tú conoces sus corazones, Señor. Enséñanos, bendito Padre, a practicar un cristianismo, Señor, un cristianismo que te agrade a ti, Señor, y no que sea un cristianismo que nos agrade a nosotros, bendito Padre. Nos ponemos en tus manos, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Reconocemos que tú te levantaste de los muertos, Cristo Jesús. Te entregamos nuestra vida, te recibimos como nuestro Salvador. Rechazamos el mundo, rechazamos el pecado, rechazamos las obras del enemigo, rechazamos al enemigo, Señor, y te decimos, Padre Santo, que te amamos y que te entregamos nuestra vida, que nuestra vida te pertenece, Padre Santo. Gracias, bendito Dios, te damos la gloria, la honra, y todo esto que te pedimos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y pues nos estamos viendo la próxima semana. Ahora sí.